Muchos se preguntan por qué Dios creó el infierno. Según las enseñanzas de Jesús, el infierno fue inicialmente preparado para el diablo y sus ángeles, como se menciona en Mateo capítulo 25, versículo 41. Jesús aclaró que el infierno, un lugar de sufrimiento eterno, estaba destinado originalmente a los ángeles caídos. Sin embargo, los humanos también terminan allí por elegir alinearse con el diablo y sus seguidores, como observó Charles Spurgeon. El infierno no fue hecho para ser habitado por personas, pero algunos individuos terminan allí, mientras que Satanás y los ángeles caídos son los principales destinatarios del sufrimiento allí. La creación del infierno sirve como castigo final para los líderes de la gran rebelión. El libre albedrío y la elección personal llevan a otros a ese destino, según las decisiones tomadas durante la vida. La existencia de ángeles caídos, aunque desafiante para algunos, es una realidad bíblica. Los ángeles fueron creados para vivir en el cielo con Dios, pero algunos eligieron rebelarse y fueron expulsados. Estos, incluido Satanás, enfrentarán las consecuencias de sus acciones en el infierno. Todo, incluido el infierno, fue creado por Dios, como se afirma en Colosenses 1, versículo 16 y Juan 1, versículo 3. El infierno o el lago de fuego es también el destino de aquellos que rechazan a Cristo, como se indica en 2 de Pedro 2, versículos 4 a 9. La derrota de Satanás fue profetizada desde el principio, y Dios mantiene control total, incluyendo sobre el infierno y la muerte. Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, lanzándolos al infierno, y también juzgó al mundo antiguo, salvando solo a Noé y su familia. Destruyó Sodoma y Gomorra, sirviendo de ejemplo para aquellos que viven de manera impía. El Señor sabe rescatar a los justos y mantener a los impíos bajo castigo hasta el día del juicio. La buena noticia es que la salvación está disponible a través de Jesucristo. En cuanto a la ubicación del infierno, hay varias teorías. El Antiguo Testamento lo llama Seol, mientras que el Nuevo Testamento usa Hades o Gehenna. Seol y Hades se refieren al lugar de los muertos antes del juicio, mientras que Gehenna es un estado eterno de castigo. El Salmo 19, versículo 17, menciona que los impíos irán a Seol. El infierno es un lugar más allá de nuestro universo físico, de agonía eterna para quienes no creen en Dios. Lucas 16, versículo 26 describe un gran abismo entre el infierno y el cielo, impidiendo que las almas crucen de un lado a otro. Tras la muerte, el cuerpo va a la tumba, pero el alma de los incrédulos va a Hades, un lugar de sufrimiento y remordimiento. Apocalipsis 20 detalla el destino final de Satanás y los incrédulos, que serán lanzados al lago de fuego y azufre para ser atormentados eternamente. Todos los incrédulos serán juzgados ante el gran trono blanco, según Apocalipsis 20, versículo 15, que afirma que aquellos cuyos nombres no están en el libro de la vida serán lanzados al lago de fuego. Los incrédulos enfrentarán un tormento continuo y la segunda muerte, siendo condenados al lago de fuego, una circunstancia terrible que nadie elegiría para sí. Sin embargo, Dios ofrece redención a través de Jesús, disponible para todos los que creen, según Juan 3, versículo 16. La Biblia describe la realidad del infierno con la misma certeza que describe el cielo. Jesús advirtió más sobre los peligros del infierno que sobre las promesas del cielo. Muchos creen en el cielo mientras niegan la existencia del infierno, a pesar de la claridad bíblica sobre ambos. La negación del infierno puede deberse a ideas equivocadas sobre su naturaleza, a menudo retratado de manera mitológica. Según Jesús, el infierno es eterno y sin alivio, una lección sobre las consecuencias del pecado. Es crucial considerar el reino de Dios, no solo en términos de recompensa, sino también de sacrificio. Al final de los tiempos, todos estarán ante Jesucristo, quien separará a la humanidad entre aquellos que demuestran su fe a través de buenas obras y aquellos que no lo hacen. Aquellos que no confían en Jesús enfrentarán la eterna separación de Dios.
Jesús usó un lenguaje fuerte sobre el infierno porque es un lugar real y terriblemente horrible, pero hizo más que solo advertir sobre los peligros del infierno. Jesús venció el pecado, la muerte y al diablo, viviendo una vida de obediencia perfecta, muriendo sacrificialmente en la cruz por nuestros pecados y resucitando de entre los muertos para demostrar su victoria sobre el pecado y la muerte. Él alienta a todos a poner su fe en Él para evitar el castigo eterno merecido por sus pecados y obtener la vida eterna. Jesús hizo una distinción clara entre el infierno y el reino de Dios. El infierno es la única alternativa a pasar la eternidad en el reino de Dios y está en oposición directa a la maravillosa comunión con Dios que dura para siempre. Muchos son engañados por Satanás para creer que Dios es un Señor vengativo, listo para enviar a todos los que lo ofenden al infierno. Dios odia el pecado, pero ama al pecador. Nuestro derecho al cielo descansa en la provisión de Dios para nuestros pecados, en su Hijo, Jesucristo. El infierno es un tema controvertido. La Biblia enseña que el infierno existe para quienes rechazan intencional y conscientemente a Cristo como Señor y Salvador. Jesús y la Biblia dejan claro que Dios no envía a las personas al infierno de buen grado, pero las personas se condenan a sí mismas al infierno eterno por rechazar el camino de salvación de Dios y la esperanza de vida eterna con Él. Hay una alternativa al cielo, que es la separación de Dios y todo lo que es santo y bueno. Vivimos en una era donde la actividad se equipara con el valor. El creyente en Jesucristo tiene promesas del cielo, que serán más emocionantes que cualquier placer terrenal. Llegará un día en que se hará justicia, y cada ser humano tiene al menos 2 citas en el futuro previsible. La primera cita es única para cada persona, mientras que la segunda es similar para todos, según Hebreos capítulo 9, versículo 27. Y de la misma manera que está establecido para los hombres morir una vez, después de esto, el juicio. Jesús delineó 2 caminos distintos disponibles para las personas a lo largo de la vida. Todos estamos en un camino que lleva a algún lugar, y Jesús anima a elegir el camino hacia el cielo, en lugar del camino hacia el infierno. No se puede mantener una postura neutral respecto al camino a seguir. El camino fácil, que lleva al infierno, está descrito en Mateo capítulo 7, versículo 13. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que conduce a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Este camino puede ofrecer placer, poder y posesiones, pero está lleno de inmoralidad, violencia y peligros. Los placeres ofrecidos por este camino ancho son ilusorios y nunca cumplen lo que prometen. Por otro lado, el camino difícil que lleva al cielo está descrito en Mateo capítulo 7, versículo 14, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la encuentran. Jesús advirtió a las personas que se alejen del camino que lleva a la destrucción y sigan el que es estrecho y lleva al cielo. La pena es una sentencia de vida en el infierno, donde el individuo será separado de Dios, excluido del nuevo cielo y la nueva tierra, y confinado con el diablo, demonios y todos aquellos que guardan resentimiento contra su Creador. Serán atormentados en cuerpo y alma, noche y día, por toda la eternidad, en un lago de fuego. Todos hemos desobedecido a Dios de alguna manera, y ese pecado merece la pena máxima, que es la muerte. Como todo pecado es, en última instancia, contra Dios, y Dios es un ser infinito y eterno, el castigo por el pecado, la muerte, también debe ser infinito y eterno. El infierno es esa muerte infinita y eterna que ganamos por causa de nuestro pecado. Jesús indica que el castigo en el infierno es tan eterno como la vida en el cielo. Aquellos en el infierno sabrán que su castigo es justo y que son los únicos culpables. Descubrirás que los placeres que ofrece esta amplia vía son fabricados y nunca cumplen lo que prometen. Así es como trabaja el diablo. Su enfoque es dar lo mejor al principio, y luego el camino se vuelve mucho peor. Entonces la muerte enfrenta a la persona de frente. Puedes preguntar, ¿pero esto no sucede también con las personas que están en el camino al cielo? Sí sucede,
Pero la Biblia dice que aquellos que no conocen al Señor están sin Dios y sin esperanza en este mundo. El humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, junto con el llanto y el crujir de dientes. El camino difícil, el camino al cielo. Mateo capítulo 7, versículo 14. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la encuentran. Jesús advirtió a las personas que se alejaran del camino que lleva a la destrucción, pero también los alentó a seguir aquel que es estrecho y conduce al cielo.